4. El padre de Tiberio, cuestor de Julio César durante la guerra de Alejandría, mandaba su flota y contribuyó mucho a la victoria. En recompensa fue nombrado pontífice en lugar de Escipión y encargado de fundar en la Galia muchas colonias, entre otras Narbona y Arles. Sin embargo, después de la muerte de César, y no obstante el parecer de todo el Senado, que quería dejar impune el asesinato para evitar nuevas turbulencias, llegó hasta pedir que se votasen recompensas para los tiranicidas. Iba a terminar el año de su pretura cuando estalló la discordia entre los triunviros. Conservando entonces más del tiempo prescrito las insignias de su dignidad, siguió a Perusa al cónsul Antonio, hermano del triunviro, siendo el único que le permaneció fiel después de la defección de todo su partido. Retiróse primeramente a Prenestre, después a Nápoles, y no habiendo conseguido sublevar los esclavos a los que prometía la libertad, huyó a Sicilia, indignado no obstante por no haber sido recibido inmediatamente por Sexto Pompeyo y por habérsele prohibido usar los haces, pasó a Acaya, al lado de Antonio. Pronto volvió con él a Roma, una vez restablecida la paz. Entonces fue cuando, a petición de Augusto, le cedió su mujer, Livia Drusila, que se encontraba encinta, y le había dado ya un hijo. Murió poco tiempo después, dejando dos hijos, Tiberio y Druso Nerón. Quinto. Algunos han creído por conjeturas muy ligeras que Tiberio nació en Fondi, porque allí vio la luz su abuela materna, y porque en virtud de un senado conducto se alzó allí también una estatua de la felicidad. Mas la mayor parte de los autores y los más dignos de fe dicen que nació en Roma, sobre el monte Palatino, el día 16 antes de las calendas de diciembre, bajo el segundo consulado de Emilio Lépido y de Munacio Planco, después de la guerra de Filipos. Así, al menos está consignado en los fastos y en las actas públicas. Sin embargo, hay escritores que lo suponen nacido el año anterior, bajo el consulado de Hircio y de Pansa, y otros en el año siguiente, bajo el de Servilio Isáurico y el de Antonio. Sexto. Su infancia fue agitada y llena de desgracias, porque desde la edad más tierna estuvo expuesto a fatigas y peligros, acompañando a sus padres por todas partes en su fuga. Cuando iban a embarcarse secretamente para dejar Nápoles, a donde acudían sus enemigos, estuvo a punto de denunciarlos con sus gritos, primeramente cuando le arrancaron del seno de su nodriza y después en los brazos de su madre, a quien en coyuntura tan peligrosa querían aliviar de aquella carga algunas mujeres. Llevado por Sicilia y por Acaya y entregado a la fe de los lacedemonios que estaban bajo el protectorado de Claudio, corrió peligro su vida una noche en que había dejado aquel nuevo asilo, porque habiendo estallado vasto incendio en un bosque que atravesaba, tan repentinamente le rodearon las llamas, así como a los que le acompañaban, que se comunicó el fuego a los vestidos y cabellos de Livia. Aún se muestran en Bayas los regalos que recibió en Sicilia de Pompeya, hermana de Sexto Pompeyo, una toga, un broche y pendientes de oro. Después de su regreso a Roma, el senador Galio lo adoptó por testamento. Tiberio recogió su herencia, pero muy pronto se abstuvo de llevar su nombre, porque Galio había pertenecido al partido contrario a Augusto. A los 9 años perdió a su padre y pronunció su elogio fúnebre en la tribuna de las arengas. Entraba en la edad de la pubertad cuando acompañó a caballo el carro de Augusto, el día de su triunfo de Actium, yendo a la izquierda del triunfador, mientras Marcelo, hijo de Octavia, iba a la derecha. Presidió también los juegos urbanos que se dieron por aquella victoria, y en los juegos troyanos que se dieron en el circo mandaba el grupo de los jóvenes. 7. Cuando tomó la toga viril, he aquí cómo pasó toda su juventud, y el tiempo que me dio después hasta su principado. Dio 2 veces espectáculos de gladiadores, uno en memoria de su padre y otro en honor de su abuelo, Druso, en épocas y parajes diferentes, el primero en el foro y el segundo en el anfiteatro. En esta ocasión llamó a algunos gladiadores retirados mediante una prima de 100.000 sestercios. Dio también, aunque ausente, juegos en que desplegó gran magnificencia y cuyos gastos pagaron su madre y su padrastro. Casó primeramente con Agripina, hija de Marco Agripa y nieta del caballero romano Cecilio Ático, a quien dirigió sus cartas Cicerón. Aunque ésta le dio un hijo, llamado Druso, y la profesase mucho cariño, vióse obligado a repudiarla durante su segundo embarazo, para casarse inmediatamente con Julia, hija de Augusto. Este matrimonio le causó tanto más disgusto cuanto que apreciaba mucho a la primera y reprobaba las costumbres de Julia, que viviendo aún su primer marido le había manifestado públicamente sus simpatías hasta el punto de haberse divulgado su pasión. Así es que no pudo consolarse de su divorcio con Agripina, y habiéndola encontrado un día por casualidad,
fijó en ella ojos tan apasionados y llorosos que se tuvo cuidado en lo sucesivo de que no se presentase delante de él. Al principio vivió en bastante buena inteligencia con Julia y hasta correspondió a su amor, pero no tardó en mostrarle aversión y le hizo el ultraje de no compartir con ella el lecho después de la muerte de su hijo, niño aún, que había nacido en Aquilea y que era su único amor. Tiberio perdió en Germania a su hermano Druso y trajo su cuerpo a Roma, precediéndole a pie durante todo el camino. Octavo, ante el tribunal de Augusto defendió al rey Arquelao, a los tralios y a los tesalios, en causas diferentes, siendo este su aprendizaje en las funciones civiles. Intercedió en el Senado en favor de los habitantes de Laodicea, de Tiatira y de Quíos, que habían sufrido un terremoto y pedían socorro a Roma. Acusó de lesa majestad e hizo condenar por los jueces a Cepión, que había conspirado contra Augusto con Varrón Murena. En aquel tiempo estaba encargado de dos operaciones importantes: el abastecimiento de Roma, donde comenzaba a faltar los víveres, y la inspección de todos los depósitos de esclavos que había en Italia, porque se acusaba a sus dueños de retener por violencia no solamente a los viajeros que podían sorprender, sino también a los que acudían a ocultarse en ellos para sustraerse del servicio militar. 9. Hizo su primera campaña en la expedición contra los cántabros, como tribuno militar. Enviado después a Oriente con un ejército, devolvió a Tigranes el reino de Armenia y le coronó con la diadema delante de su tribunal. Recuperó también las águilas romanas que en otro tiempo arrebataron los partos a Craso. Después gobernó cerca de un año la Galia transalpina, turbada entonces por las incursiones de los bárbaros y las querellas de sus jefes. Poco después hizo la guerra de Recia y de Vindelicia, y más adelante las de Panonia y Germania. En las de Recia y Vindelicia sometió a los pueblos de los Alpes, en la de Panonia a los bruecos y dálmatas. En fin, en la de Germania recibió la sumisión de 40.000 germanos que trasladó a la Galia, dándoles tierras en las orillas del Rin. Estas hazañas le valieron la ovación y entró en Roma en un carro después de haber recibido las insignias triunfales, honor nuevo que, según dicen, nunca se había concedido a nadie. Obtuvo todas las magistraturas antes de la edad y ejerció casi sin interrupción la cuestura, la pretura y el consulado. Hecho cónsul por segunda vez después de breve intervalo, fue revestido por 5 años del poder tribunicio. 10. En medio de tantas prosperidades, en la fuerza de la edad y de la salud, decidió de pronto retirarse y alejarse, bien por huir de su esposa, a la que no se atrevió a acusar ni repudiar y que, sin embargo, no podía sufrir, o bien porque creyese que la ausencia le daría más importancia que una importuna asiduidad, en el caso de que la República lo necesitase. Algunos autores opinan que, viendo crecer los hijos de Augusto, había querido, después de haber ocupado por mucho tiempo el segundo lugar, aparentar que se lo abandonaba espontáneamente, a ejemplo de Agripa, que cuando Marcelo tomó parte en la administración pública se marchó a Mitilene, para no desempeñar con él papel de competidor o de censor. El mismo Tiberio confesó después que había tenido tales motivos. Pretextando entonces saciedades de honor y necesidad de descanso, pidió permiso para ausentarse. Su madre empleó vivas instancias para retenerle. Augusto llegó hasta quejarse, en pleno senado, de quedar abandonado. Mostróse inflexible y, como se obstinaba en impedirle la marcha, permaneció 4 días sin comer. Al fin obtuvo licencia para alejarse y, dejando en Roma a su esposo y su hijo, tomó en el acto el camino de Ostia, sin contestar ni una palabra a las preguntas de los que le acompañaron, limitándose a besar a algunos al separarse de ellos. 11. Desde Ostia iba costeando la campiña cuando supo el mal estado de salud de Augusto. Detúvose algunos días, pero habiendo corrido el rumor de que solamente interrumpía su viaje por la esperanza de un acontecimiento decisivo, embarcóse, a pesar del malísimo tiempo, para la isla de Rodas, cuyo saludable y apacible clima le había deleitado mucho durante su estancia en ellas al regreso de Armenia. Allí habitó una casa muy modesta y un campo que no lo era menos, viviendo como el ciudadano más humilde, visitando algunas veces los gimnasios, sin lictor ni ujier, manteniendo con los griegos comercio diario de atenciones, casi sobre un pie de igualdad. Una mañana, al ordenar las ocupaciones del día, ocurrióle decir que quería ver todos los enfermos de la ciudad, y equivocando el sentido de las palabras, lo que le rodeaban hicieron llevar aquel mismo día todos los enfermos a una galería pública, donde los colocaron por género de enfermedad. Impresionado por aquel inesperado espectáculo, no supo el pronto qué hacer, y al fin se acercó al lecho de cada uno de ellos y pidió perdón por aquella equivocación, hasta los más pobres y desconocidos,
parece que solamente usó de los derechos del poder tribunicio, y he aquí en qué circunstancias. Era muy asiduo a las escuelas y lecciones de los profesores, un día en que se trabó un vivo altercado entre los antisofistas, creyendo uno de ellos, por haberle visto intervenir que favorecía a sus adversarios, pronunció contra él palabras injuriosas. Marchóse sin decir palabra, y de pronto se presentó con su aparitor, hizo citar a su tribunal por medio del pregón al autor de los denuestos y mandó encarcelarlo. En Rodas supo que su esposa Julia acababa de ser condenada por sus desórdenes y adulterios, y que Augusto por su propia autoridad había proclamado el divorcio, y por grande que fuese su regocijo al saber esta noticia, creyó deber escribir al padre varias cartas en favor de la hija, y le suplicó dejar a Julia todos los regalos que le había hecho, por indigna que fuese. Cuando hubo expirado el tiempo de su poder tribunicio, confesó al fin no haber tenido otro motivo al alejarse que el de evitar toda sospecha de rivalidad con Cayo y Lucio, y solicitó, no temiendo ya la sospecha, puesto que estos príncipes estaban ya bien establecidos en la posesión del segundo orden, permiso para volver a ver todo lo que había dejado en Roma, de personas queridas y ahora muy deseadas. Más lejos de obtenerlo, recibió el inesperado consejo de no ocuparse en manera alguna de una familia que con tanto apresuramiento había dejado. 12. Permaneció pues a pesar suyo en Rodas, y con trabajo consiguió por medio de su madre que Augusto, con objeto de disimular la afrenta, le diese el título de legado suyo en aquella isla. Desde aquel momento ni siquiera llevó ya la vida de un particular, sino la de un hombre sospechoso y constantemente amenazado. Ocultábase en el interior de la isla para evitar en adelante las frecuentes visitas y asiduos homenajes de todos aquellos que iban más allá de aquel mar a tomar posesión de un mando militar, de una magistratura, y que no dejaban de detenerse expresamente en Rodas. A estos temores se agregaron otros graves motivos de inquietud. Habiendo pasado a Samos para ver a su yerno Cayo, que mandaba en Oriente, observó que las insinuaciones de Lolio, compañero y profesor del joven príncipe, le habían enajenado su afecto. Sospechóse también que había dado a centuriones afectos a él, cuando volvían a los ejercicios después de su licencia, instrucciones equívocas y que parecían tener por objeto sondear sus disposiciones acerca de un cambio de régimen. Informado de estas acusaciones por el mismo Augusto, no cesó de pedir un vigilante cualquiera que fuese que observara sus acciones y palabras. 13. Llegó hasta renunciar a sus ordinarios ejercicios de equitación y armas, dejó el traje romano y se contentó con el uso de calzado y mantos griegos. Vivió cerca de 2 años en este estado, siendo cada día más odioso y despreciado, hasta el punto de que los habitantes de Nemes destruyeron sus imágenes y estatuas, y que en una comida de familia, habiendo recaído en él la conversación, un comensal propuso a Cayo marchar al instante si lo mandaba a Rodas y traerle la cabeza del desterrado, porque este nombre se le daba. Esta amenaza fue decisiva. No fue solamente temor, sino peligro verdadero lo que le obligó a unir sus súplicas a las instancias de su madre para conseguir su regreso. La casualidad contribuyó a que se le concediera. Augusto había declarado que en este asunto se atendría absolutamente a la decisión de su hijo mayor. Este estaba enemistado entonces con Lolio y fácilmente se dejó ablandar a favor de su suegro. Llamaron pues a Tiberio con el consentimiento de Cayo, pero a condición de que no tomaría parte alguna del gobierno. 14. Volvió a Roma después de 7 años de ausencia, con grandes esperanzas para lo porvenir, fundadas en los prodigios y predicciones que le habían llamado desde tierna edad a los altos destinos. Estando Livia encinta de él y queriendo saber por diferentes presagios si daría a luz a un varón, quitó un huevo a una gallina que incubaba y lo calentó en sus manos y en las de sus criadas todo el tiempo necesario, saliendo al fin un pollo con hermosa cresta. El astrólogo Escribonio prometió a aquel niño brillante destino, diciendo que hasta llegaría a reinar un día, pero sin las insignias reales, porque aún no se conocía la especie de poder ejercido por los césares. En su primera expedición militar, cuando guiaba su ejército por la Macedonia para llegar a Siria y pasaba cerca del campo de batalla de Filipos, los altares elevados en aquel paraje de las legiones victoriosas lanzaron de pronto llamas. Más adelante, en camino hacia Iliria, consultó cerca de Padua al oráculo de Gerión, que le dijo que arrojase dados de oro en la fuente de Apono para saber lo que deseaba. Obedeció y sacó el número más alto. Todavía se ven hoy estos dados en el fondo del agua.